Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Portoroz el año de 1958. Juega con blanca Gesa Fuster y juega con negra Bobby Fischer. Es una defensa india de rey. Empecemos. Gesa empieza con D4 y Bobby responde con caballo F6. C4, G6 para colocar el alfil en G7, caballo C3, alfil G7, E4 y Bobby juega D6. F3, Bobby juega E5 para romper el centro, está imitando el cambio de peones. Caballo E2, las negras se enrocan. Alfil E3, C6, dama D2 y las blancas están expedidas para el enroque largo. Caballo D7, D5 invitando el cambio de peones. Peón por peón, caballo por peón, caballo por caballo y dama por caballo. Caballo C5 y las blancas hacen el enroque largo, lo cual es una buena jugada. Vamos a retroceder para analizar por qué las blancas no jugaron alfil por caballo, que es una mala jugada. Si las blancas hubiesen jugado alfil por caballo, inmediatamente Bobby hubiera jugado peón por alfil, dama por peón, alfil E6, atacando el peón F4, caballo C3, torre C8, dama por peón, dama G5, una jugada súper agresiva, dama por peón, torre B8, atacando a la dama se colocaría en E6, evitando que la dama negra se coloque en el casillero E3, torre por peón, torre D1, torre C8, atacando al peón E4, alfil E2, alfil F8, dama F2 y alfil B4. El ataque de las negras es furibundo. Y aquí las blancas no pueden defender el caballo que está siendo atacado por el alfil y no le queda más remedio que el roque corto. Alfil por caballo, las negras han ganado una pieza menor a costa de varios peones y tienen un fuerte ataque a costa del material entregado jugadas antes. El rey haría una jugada profiláctica en H1, alfil D4 atacando a la dama y vemos que las negras tienen ventaja. Ese fue el motivo por el cual las blancas no hicieron o no quisieron ganar ese peón. Hizo bien el jugador de las blancas de haber enrocado. Seguimos. Dama A5, defendiendo el caballo y atacando el peón A2, dama por peón, y está atacando al caballo conjuntamente el alfil y la dama. El caballo se coloca en E6, las blancas juegan A3, defendiendo su peón, y Boveri hizo una jugada bastante fuerte, B5, invitando al cambio de peones y abriendo columnas. Las blancas jugaron el alfil en D2, atacando a la dama se colocó en A4, dama en B4, invitando al cambio de damas. Bobby jugó la torre en B8, dama por dama, peón por dama, y vemos que la posición de las negras ha mejorado. Alfil B4, atacando la torre se coloca en D8, torre por torre, caballo C3 atacando al peón, el alfil se coloca en D7 defendiendo al peón, alfil D6 se ataca a la torre se coloca en A8, C5, caballo B7 se ataca
al alfil y al peón. El alfil se coloca en B5, invitando al cambio de alfiles, alfil por alfil, caballo por alfil. Y Bobby hace esta excelente jugada de caballo por peón, regalando la pieza menor momentáneamente, porque después se recupera. Alfil por caballo, torre C8, y de esta forma se recupera la pieza entregada. Aquí se está clavando el alfil y no hay forma de defenderlo. Caballo por peón, se está amenazando a la torre, y la torre inmediatamente juega torre por alfil jaque. El rey se coloca en B1, alfil H6, y el alfil y la torre atacan el punto C1. La torre se coloca en D1 y el rey se coloca en G7. G4, este movimiento es malo. En vez de ese movimiento, las blancas muy bien han podido jugar aquí en E1, evitando que el alfil pueda colocarse en la posición de E3, porque si se pone el alfil en la posición E3, fácilmente se colocarían luego en la posición D4, donde esa colocación es fuerte porque atacaría el punto B2. El alfil se colocó en F4, se ataca al peón B2. Las blancas juegan G3, se ataca al alfil. El alfil se coloca en D2, se ataca a la torre. La torre se coloca en E2. Las negras jugarían la torre en C1, jaque, el rey en A2. El alfil se colocaría en A5, peón B3, peón por peón, rey por peón, torre C3, jaque, rey A4, el alfil se coloca en B6 atacando al caballo, el rey en B4 atacando a la torre, torre por peón, caballo C6, rey F6, A4, alfil G1 atacando al peón, la torre en G2 atacando al alfil, la torre en F1 defendiendo al alfil, peón A5, y vemos que la posición de las blancas es bastante agresiva y tiene bastante contrajuego las blancas. Aquí están en equilibrio. Hay equilibrio entre blancas y negras. Esto es lo que no quería, justamente, esa era la jugada que ha debido hacer el jugador de las blancas, que no lo hizo. Y las blancas jugaron G4, una jugada perdedora, y a partir de ahora se va a ver el declive del jugador de las blancas, que en el recurso de las partidas estaba jugando bien. Bobby muy bien, jugó el alfil en E3 y tiene la intención de colocar el alfil en casillero D4, siendo un poderoso alfil y atacando la casilla B2. Blancas H4, peón H5 para evitar que avance, peón por peón, peón por peón. Torre D3, esta jugada ya es excesivamente mala, que es motivo de la debacle. En vez de esa jugada, ha debido jugar esta, P4, atacando a la torre, invitando al cambio de peones. Y aquí hubiera seguido peón por peón, rey B2, atacando el peón. Obviamente ese peón negro cae, el alfil se colocaría en D4, jaque, rey por peón, torre C3, se ataca al rey, el rey avanza, se coloca en B4, torre por peón, caballo C6 atacando al alfil, el alfil retrocedería a F2 y peón A4. Y vemos que las blancas tienen contrajuego.
Las blancas tienen un buen contrajuego. Obviamente las negras tienen superioridad, pero las blancas tienen un buen contrajuego que pueden hacer peligrar al negro, que si se equivoca, las blancas le pueden voltear el partido. Vamos a volver a la partida. Ya las negras y las blancas hicieron esta jugada extremadamente mala. Bobby jugó muy bien la torre en C1 jaque, el rey se lo colocó en A2. Alfil por caballo se gana la pieza menor. Las negras tienen ventaja material. Las blancas juegan la torre en D7. Negras alfil D4 atacando la casilla B2. Peón F4. Obviamente Bobby no va a cambiar peón por peón, sino perdería el alfil. Jugó la torre de C2, una jugada fortísima. Y ante esta jugada, Geza le da la mano a Bobby Fischer y le expresa que abandona. Abandona a las blancas por su posición caótica. No hay nada que hacer aquí. ¿Qué más podrían jugar las blancas? Las blancas podrían jugar torre B7, peón por peón. Torre D7 atacando al alfil retrocedería a E5. Rey B1 se ataca a la torre, torre por peón. Obviamente la torre está defendido por su alfil. El rey va a C1, el peón iría a F3 y vemos que ese peón es fortísimo porque está amenazando coronar. Además, las negras tienen un gran dominio de la séptima fila y una pieza menor de ventaja. Obviamente aquí las negras ganan sí o sí. Amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será otra oportunidad. Gracias.